En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Bueno, hoy celebramos la Santísima Trinidad. Hace 2 semanas celebramos la ascensión de Jesús. Jesús ascendió al cielo. La semana pasada celebramos el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia nació. Y hoy celebramos a Dios como Trinidad, 3 y 1. 3 y 1. Entonces, el centro de nuestra fe es Dios como Trinidad. Bueno, voy a explicar más eso en la homilía, pero nos preparamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y como es domingo y cada domingo celebramos la gloria de la resurrección, cantamos, decimos el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios crió al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer? ¿Que Dios le hable desde el fuego, como lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor
es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les haya mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. ¿Recuerdan? La semana pasada celebramos el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y la iglesia nació. Y hace 2 semanas celebramos la Ascensión, cuando Jesús fue elevado al cielo y los discípulos ahí lo vieron mientras que Jesús se fue al cielo. Y hoy celebramos la Santísima Trinidad, como Dios es 3 y como Dios es 1. Un solo Dios, pero 3 personas distintas. Y nos da este Evangelio la iglesia de Jesús con el mandato que manda a los discípulos a que vayan a todas las naciones y hagan discípulos y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad. Y el Evangelio de hoy da esperanza, da mucha esperanza, porque este Evangelio es tantito antes de la ascensión al cielo. Y es una esperanza que nos da porque vemos algo de los discípulos. A veces pensamos que los discípulos eran perfectos y que ya eran santos, que nunca tenían dudas. Y el Evangelio de hoy nos da esta esperanza porque nos dice que... ¿qué es lo que nos dice? Dice que los discípulos miraron a Jesús resucitado y sin embargo, dice, titubeaban. Entonces dudaban, la palabra es dudaban, tenían dudas. ¿Ustedes han dudado en su fe? ¿Han dudado que tal vez Dios existe? Tal vez nunca han dudado en eso, pero ¿han dudado que Dios está con ustedes? ¿Que Dios está cerca con nosotros? ¿Han dudado del amor de Dios? Porque es lo que pasa con los discípulos. Están viendo a Jesús, pero sin embargo tienen dudas en su corazón, dudas en su vida. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué va a ser este Jesús para nosotros? Recordar, este Jesús que están conociendo es antes de haber recibido el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo los mandó, cómo el Espíritu Santo los transformó y pudieron experimentar el amor de Dios de una manera distinta cuando recibieron el Espíritu de Dios. Así que en esos momentos sus corazones todavía están llenos de dudas, todavía no han sido transformados por el Espíritu Santo, así que tienen dudas. Pero sin embargo, este Evangelio es para nosotros, porque este Evangelio a nosotros nos da esperanza, porque también a veces tenemos mucha duda, no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida, no sabemos, ¿verdad?, por qué Dios nos tiene aquí. Pero el Evangelio nos da esperanza. Ok, algo que me encanta de este Evangelio es de cómo Jesús no mira la deficiencia de sus discípulos y nomás dice, no, ustedes van a ir a proclamar, ustedes son débiles y eso está bien, pero ustedes van a proclamar el Evangelio a todas las naciones. Eso da esperanza. ¿No les da esperanza a ustedes, a nosotros? Que tal vez no somos perfectos y sin embargo Jesús dice, está bien, no le hace, no está tan mal. Ok. Porque recuerden cómo están los discípulos. Les dije eso hace unas 2 semanas cuando prediqué de la ascensión de Jesús. Y les recordaba de cómo una de las razones por la que Jesús se fue porque los discípulos nomás no entendían. Puro dolor de cabeza hacia Jesús. Porque Jesús, buen maestro, había hecho milagros ante ellos, los había enseñado con muchas parábolas, con muchos ejemplos, había muerto, había resucitado. Los discípulos todavía no entendían, no van a entender nunca, y por eso Jesús se fue. Ustedes no, ya puedo, mejor me voy, y los dejó. Jesús dejó a sus discípulos porque eran cabeza dura, no entendían. ¿Recuerdan hace 2 semanas cómo los discípulos estaban esperando un Jesús político? Estaban diciendo, Jesús, ahora sí vas a restablecer el reino de Israel. Y Jesús dijo, bueno, mejor me voy, ¿verdad? Porque dice aquí, yo no vine a ser un rey político. Toda autoridad en el cielo y en la tierra es mía. Yo soy Dios con ustedes. Yo no vine a ser un rey político. No, Jesús, mira, Jesús, mira el plan que vamos a hacer. Te vamos a seguir, nosotros vamos a ser tus soldados más fuertes. Nos vamos a pelear, vamos a entrar en guerra por ti. Y si te matan, vas a resucitar otra vez. Y si a nosotros nos matan o nos hieren, tú nos vas a sanar, pero vamos a restablecer, vamos a conquistar todo el mundo, porque tú eres súper poderoso. Y Jesús dijo, mejor me voy. Aquí los dejo, me voy. Y se fue. La ascensión, Jesús se fue y nos dejó solos porque los discípulos nomás no entendían. Bueno, qué tristeza. Sin embargo, Jesús no nos abandonó.
Jesús no nos dejó solo, y el Evangelio de hoy también más esperanza, más promesas de Jesús. Jesús les dice a los discípulos, les dice, sepan, estén seguros. Es una promesa que yo les hago, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aunque Jesús se haya ido, Jesús permanece con nosotros. No estamos solos en este caminar por la vida hasta el fin del mundo. Tal vez nosotros no vayamos a llegar al fin del mundo. Tal vez la gente siempre está esperando y están diciendo cada año que el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Ay, ay. Bueno, Jesús va a estar con nosotros hasta que se acabe el mundo. Sin embargo, yo les aseguro que nos vamos a morir antes. Tal vez no. Pero Jesús dice, voy a estar contigo. Jesús va a estar con nosotros hasta la muerte. ¿Y qué es lo que va a estar haciendo Jesús con nosotros hasta la muerte? Nos va a seguir dando vida, nos va a seguir acompañando para no estar solos. Va a darnos fortaleza en los momentos difíciles. Nos va a dar consuelo en esos momentos donde nos sentamos decaídos, que no podemos seguir adelante. Jesús va a estar con nosotros siempre. Es la promesa que Jesús le hace a sus discípulos, y es la misma promesa que Jesús nos hace a nosotros, que Jesús permanece con nosotros. Se fue, pero permanece con nosotros. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús permanece con nosotros? ¿Cómo es que Jesús permanece con nosotros? ¿Recuerdan lo que pasó la semana pasada? La semana pasada Jesús cumplió su promesa. Jesús nos dio la promesa del Padre. La promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? ¿Cuál era la promesa de Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, y de esa manera Jesús permanece con nosotros, porque el Espíritu Santo hace presente a Jesús en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que hace presente a Jesús en nuestras vidas. Como vemos esta ventana acá, vean esa ventana allá, ¿verdad? Jesús está como enviando su Espíritu, está enviando el Espíritu Santo. Veamos cómo las ventanas es como Jesús envía su Espíritu, y ese Espíritu está con nosotros. Y vemos cómo en estas ventanas la gente va caminando hacia la vida eterna, hacia la muerte y hacia la vida eterna. Vamos caminando. Pero ¿cómo es como vamos caminando? Porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a caminar hacia enfrente, hacia la vida eterna. Jesús permanece presente con nosotros con el Espíritu Santo. Así la pregunta es, ¿Jesús se fue? Sí, Jesús se fue. Sin embargo, Jesús permanece con nosotros, y Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El mundo se nos va a caer encima, la vida nos va a ir mal, pero Jesús va a estar con nosotros. O tal vez la vida nos va a ir bien. Jesús va a estar con nosotros. Jesús está con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Pero una manera que Jesús permanece con nosotros es por el Espíritu Santo. Recordad, por el Espíritu Santo Jesús permanece con nosotros. Ok, la pregunta es, ¿y esto qué? ¿Verdad? No que hoy estábamos hablando de la Trinidad. ¿Qué significa esto? Ok, les voy a explicar algo que pasó conmigo hace muchos años. Tal vez lo mejor que yo he experimentado en mi vida. Y está referente a esta lectura de la segunda lectura que acabamos de escuchar. Miren, 3 años después de que yo entré al seminario, después de la misa, después de la comunión, ¿verdad? Me fui a sentar, ¿verdad? Y yo me estaba dando gracias, y de repente, ¿saben lo que pasó de repente? De repente nomás una voz en mí, que decía, en inglés decía Father, que significa Padre, ¿ok? Algo muy hermoso.
Pero ¿qué creen que pasó? Esta voz no se fue. Duró como 4 meses. Y la voz nomás seguía diciendo Father, Father, Padre, Padre, día y noche. Me levantaba, era lo que estaba escuchando. Estaba yendo a misa, caminando, nomás era esa voz que seguía resonando en mi interior. Padre, Padre, una y otra vez. Padre, Padre, día y noche. ¿Qué estaba pasando en mí? Ni siquiera sé lo que estaba por ahorita, ya tal vez hasta con el tiempo he aprendido más lo que estaba pasando en mí, pero en ese tiempo no sabía qué estaba pasando, nomás sé que era algo hermoso y que era la voz de Jesús en mí que estaba diciendo Padre, Padre, sin parar, sin parar. Y es algo interesante porque yo nunca le tenía devoción a Dios Padre, yo nunca le tenía devoción al Espíritu Santo, mi devoción siempre era con Jesús. Jesús es Dios. Y la Eucaristía es Dios presente con nosotros cada que recibimos a Dios. Pero esta experiencia fue completamente diferente a todo lo que yo he experimentado. Era la voz de Jesús nomás clamando al Padre sin cesar. Father, Father, Padre, Padre. Algo hermoso. 4 meses no dejó de resonar esa voz. 4 meses. Fue algo que yo tenía que entender más. Entonces yo fui a un retiro de 30 días en silencio, porque quería escuchar esta voz. 30 días en silencio. Quería escuchar esta voz. Quería escuchar esta voz resonar una y otra vez en mi interior. La voz de Jesús que clamaba Padre, 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 día y noche. No sé, lo estoy explicando, pero no lo estoy explicando porque no puedo dar como palabras a lo que experimenté. Y recuerdo cuando estaba en el retiro, también de repente dije, al amor debo de leer la Biblia. Entonces estaba nomás y que ¿saben qué pasaje me tocó? La segunda lectura que acabamos de escuchar ahorita. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice? Dice, no han recibido ustedes un espíritu de esclavitud, sino que un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar a Dios Abba, Padre. Entonces la traducción aquí no está muy buena, ¿verdad? Pero donde podemos llamar a Dios Abba, Padre. Cuando yo escuché eso, cuando yo leí eso, ¿qué está pasando? Eso es exactamente lo que yo vine a escuchar, esta voz, a saber qué es lo que estaba pasando. Y nomás así como me cayó ese pasaje, entendí. Es una experiencia de la Trinidad. Es una experiencia de Dios, no como una sola persona, pero Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y íntimamente lo más de lo que somos nosotros como seguidores de Jesús. ¿Por qué era que yo clamaba? ¿O qué era esa voz que decía en mi Padre, Padre, Padre sin cesar? Era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que estaba haciendo presente a Jesús en mi vida, y que Jesús era el que estaba clamando al Padre, 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 día y noche sin cesar. Todo lo que yo hacía era como una ofrenda a Dios Padre. Y me di a entender en ese momento que cuando Jesús estaba en su vida, toda su vida fue una aclamación a Dios Padre por el Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hacía se estaba ofreciendo a Dios Padre. Hasta la cruz, al final, era una ofrenda de la vida de Jesús, pero fue una expresión de todo lo que fue la vida de Jesús. Pero era Jesús que se ofrecía al Padre sin cesar, en cada momento, cada instante. Tal vez por eso Jesús ocupaba ir al monte, a la montaña, a solas, para escuchar esa voz de Dios Padre, esa voz del Espíritu que clamaba Padre, día y noche, sin cesar. Era Jesús.
Entonces, nosotros hemos recibido este Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido este Espíritu Santo. Y por este Espíritu Santo nosotros, como dice San Pablo, clamamos a Dios, Padre, Abba Padre. Dios es nuestro Padre. Es la voz del cristiano, la voz que clama al Padre, la voz que nos hace ver toda nuestra vida, todo lo que hacemos. Pero es una ofrenda que le damos al Padre. Todo lo que somos es una entrega que se lo entregamos al Padre por Jesús en el Espíritu Santo. Eso es lo que significa ser trinitarios, como una vida trinitaria. A veces pensamos que acá está el Padre, acá está el Hijo, acá está el Espíritu Santo. No, es uno. Y en la vida cristiana es una ofrenda que hacemos al Padre. Somos sacerdotes por nuestro bautismo, a todos. Y estamos llamados a ofrecernos completamente, plenamente al Padre, a Dios, por el Espíritu Santo, por Jesús en el Espíritu Santo. Antes, la iglesia primitiva, los principios de la iglesia, se bautizaba. Entonces estaba la pila bautismal, se bautizaban, y al salir de la pila, ¿qué era lo primero que decían? Abba Padre. San Pablo está escribiendo lo que los cristianos hacían al ser bautizados. Se bautizaban y salían de la pila y llamaban Abba Padre, llamaban a Dios su Padre. Habían recibido el Espíritu Santo en el bautismo, el Espíritu de Jesús, y en el Espíritu Santo Jesús vivía en ellos y decían Abba Padre, clamaban a Dios, estaban unidos a Dios por el Espíritu Santo, por Jesús que vivía en ellos, una ofrenda constante hacia Dios Padre. Entonces es nuestra vida como cristianos, somos bautizados, ¿que no? Padre, no entendimos nada. Ok, ya me lo termino, no se preocupen, ¿verdad? Ok, no se preocupen. Tal vez nunca lo vamos a entender, pero no, sí lo vamos a entender. Ok, para terminar, ¿verdad? Jesús ordenó a sus discípulos. ¿Qué les dijo a los discípulos? Vayan a todo el mundo, hagan discípulos de todos los pueblos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato de Jesús, es la orden de Jesús, bautizar. Pero ¿por qué Jesús nos manda bautizar? Porque Jesús nos quiere dar su Espíritu. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace presente a Jesús en cada instante de nuestra vida. Y en el Espíritu Santo y en Jesús ofrecemos toda nuestra vida constantemente a Dios. Él es nuestro Padre que está con nosotros. Jesús dijo, no los voy a dejar, me voy, pero yo sigo con ustedes hasta el fin del mundo. En el bautismo Jesús cumple esa promesa, que Él sigue con nosotros. Él sigue con nosotros. Y en esta experiencia que Él sigue con nosotros, es una experiencia de Dios que es Trinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre que proclamamos nuestra fe, es una fe en Dios que es uno, pero también es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. ¿Estos son para hoy? ¿Estas? Oh, okay. Oh, sí, ya vi. Entonces, pidamos por toda la iglesia para que todos podamos experimentar la presencia de Jesús en nuestras vidas por el Espíritu que se nos ha dado, y podamos clamar a Dios, Padre, Padre. Oremos al Señor. Oremos también por los gobernantes del mundo, para que sean personas que buscan el bien común, buscan la paz. Oremos al Señor. Oremos también por todos los que sufren, porque tienen sufrimientos corporales o espirituales, para que el Espíritu Santo descienda sobre ellos, les dé consuelo, apoyo, les dé sanación, les dé paz. Oremos al Señor. Oremos también por el eterno descanso de Rigoberto Pérez Loya y Adrián Mendoza, para que el Señor les conceda el perdón de sus pecados, la vida eterna. Oremos al Señor. También por Rosario, que está agonizando. Oremos al Señor. También por todos nosotros, para que abramos nuestra vida a recibir el Espíritu Santo y sepamos que Jesús está presente con nosotros todos los días de la vida por el Espíritu Santo del Padre que se nos ha dado. Oremos al Señor. Y también por las intenciones personales que presentamos en este momento de silencio. Oremos al Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad. Pedimos nos las concedas por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en este momento tenemos las canastas de las ofrendas, para si quieren dar una ofrenda antes de la misa ahorita, o también después de la Eucaristía de la misa. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Entonces tenemos en el altar nuestras ofrendas de pan y de vino, pero se van a transformar. El Espíritu Santo desciende sobre estas ofrendas y se transforman, se convierten en el cuerpo, la sangre de Jesús.
Y es otra manera que Jesús cumple su promesa cuando dice, voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. En la Eucaristía Jesús está presente con nosotros. En la Eucaristía también es el sacrificio que ofrecemos al Padre. Entonces, cada que celebramos la Eucaristía es una oración trinitaria. La vida del cristiano es una oración trinitaria, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son esenciales en nuestra oración. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Myron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Entonces, esa es una glorificación de Dios, es al Padre, por Cristo, al Padre y en el Espíritu Santo. Oremos. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para poder clamar a Dios como nuestro Padre. Entonces, en Jesús, que nos enseñó a orar a Dios como nuestro Padre, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Porque ustedes son hijos de Dios. Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, entonces, el domingo que viene celebramos a Corpus Christi, que significa cuerpo de Cristo. Usualmente se celebraba el jueves porque el jueves es el día de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía, pero se movió a la celebración del domingo para que todos participen. Así que, pero antes los jueves teníamos adoración de 12 a 5, entonces quiero restablecer eso de adoración, de la exposición del Santísimo, aunque Jesús está siempre presente en el Santísimo aquí en la iglesia. Quiero nuevamente restablecer la exposición, la adoración al Santísimo. Entonces este jueves vamos a comenzar de 12 a 6 la exposición del Santísimo, pero si quieren venir, dar una visita a Jesús en el Santísimo. Pero no, si quieren pueden venir cuando quieran. Jesús está presente en la iglesia, en el tabernáculo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.